Muy buenas tardes, damas y caballeros, socios y amigos de este Centro Riojano de Madrid. Aprovecho para darles la bienvenida a este salón, La lengua que respira, cultura, historia, por sus cuatro costados. Y hoy es una de esas tardes donde vamos a traer muchos recuerdos, y en este caso de la historia de la ciudad de Madrid, y que va a ser la conferencia que va a impartir don Ricardo Iglesias García. Yo la verdad que tenía muchas ganas de esta conferencia. La tuvimos que aplazar en una fecha, pero ha llegado ya este momento. Y de hace pocos días hablaba con un concejal de la ciudad de Madrid que coincidía en un evento, y le comenté que había visto el Ayuntamiento de Madrid, y me dijo: ¿con quién lo has visto? Y le digo: lo he visto con Ricardo Iglesias. Hombre, sabes que es médico y que te habrá contado todos los detalles del ayuntamiento. Digo: pues sí, así fue. Así que hoy me espero lo mismo de esta conferencia. Y antes de dar un poco pues el turno, cederle la palabra, sí que les voy a poner un poco en antesala, ¿no?, de cuál ha sido su trayectoria, su formación y su trayectoria profesional hasta el día de hoy. Ya que, como estaba adelantando, Ricardo Iglesias es licenciado en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en el año 80, es especialista en hidrología médica e hidroterapia, la UCM también en 1986, y especialista en medicina de familia comunitaria en el año 98. Su actividad profesional le ha llevado a ser funcionario de carrera por oposición del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid desde el año 1986, es médico por oposición del Cuerpo de Médicos del Registro Civil en el año 89, coordinador de varios proyectos internacionales de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud, y ha sido secretario general de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental del año 2001 al 2010. Está galardonado con la insignia de plata de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental en el año 2011, y actualmente es el jefe de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Madrid desde el año 2000 hasta la actualidad, y con el que tengo la suerte, y antes hemos estado hablando también con otros compañeros fuera de cámaras, de coincidir en numerosas recepciones de carácter internacional de embajadas acreditadas en España. Con toda esta información, Ricardo, bienvenido a esta tu casa, que ya has estado en otras ocasiones, pero la anterior fue por algo más lúdico, para tomar zurra capote, que creó un impacto muy importante, y hoy ya te sientas en la mesa de conferenciantes de este Centro Riojano de Madrid. A todos ustedes, agradecerles su presencia en esta casa, y con todos ustedes aprenderemos de la historia de Madrid con Ricardo. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecer a la Casa de Rioja y la figura de José Antonio, que me ha invitado para participar en esta jornada. Y bueno, yo quiero decir primero, a poner en antecedente, que yo no soy historiador, lo único que soy un entusiasta de la historia de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, estirpe de funcionarios médicos desde el año 1874, es decir, ya mi bisabuelo entró como médico también a oposición en 1874, o sea, que luego fue médico militar, se fue a Cuba, ese fue el que menos tiempo estuvo. Luego mi abuelo, que tiene también una calle en Madrid, que también fue médico en el Ayuntamiento de Madrid, mi padre, y luego yo. O sea, yo llevo ya 43 años en el Ayuntamiento de Madrid, o sea, que llevo un tiempo ahí. Y bueno, pues he vivido mucho en el Ayuntamiento antiguo de Madrid, de la Plaza de la Villa, que tengo, como bien muchas veces he vivido ahí muchas historias, y lo conozco muy bien. Ahora estamos en Cibeles desde el año 2007, y bueno, pero no es lo mismo un edificio que otro, tiene muchísima historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues sin más, pues voy a empezar a contar fundamentalmente no la historia de Madrid, porque eso es muy ambicioso. Le digo que contar anécdotas de Madrid un poquito, mezclar con un poquito de historia, ¿no?, de la ciudad de Madrid, porque si no sería aburridísimo, ¿no?, hablar con datos históricos. Pero vamos a empezar desde el principio,
como curiosidades, como digo, anécdotas, aquí tiene, por ejemplo, las ciudades en el mundo que se llaman Madrid. ¿Sabían ustedes que hay más de 20 ciudades en el mundo que se llaman Madrid? Ahí las tienen, en algunos tan exóticos, por ejemplo, como son en Suecia, en Estocolmo, en Uzbekistán, que luego tiene una historia muy bonita con la Unión de Clavijo, luego les contaré la historia, y luego en Estados Unidos, en 10 estados de Estados Unidos, hay una ciudad Madrid. O sea, solamente en Estados Unidos hay 10 ciudades, y el resto las 20 están por el resto del mundo, ¿no? Está también la de Surigao, la de Filipinas, que esa salió hace unos años, el metro que estaban construyendo ahí en Filipinas, y salía ahí el metro que estaban ahí inaugurándolo, ¿no? Esa es el Madrid de Filipinas, ¿no? Bueno, hay muchas ciudades. Bueno, vamos a ver aquí, así. Bueno. Los guías de Madrid, en Madrid hace años, me decís que voy fundamentalmente a Madrid y en caso a las provincias, ¿no?, de Madrid, no me voy a ir más lejos, ¿no? Está primero aquí la época romana. Hay pocos restos en Madrid, solamente en algunos barrios de Madrid, en Vicálvaro y en Villaverde Bajo, se han encontrado villas romanas de Madrid. Madrid fundamentalmente es Alcalá de Henares, en Complutum, que es donde hay ruinas romanas. En el resto de la provincia, lo que es la familia de Madrid, no, porque Complutum era un sitio de paso, había calzadas romanas, como se ve en Cercedilla, ¿no?, que se encuentran muchas calzadas romanas, y ahí se veían como las calzadas romanas eran de paso, que venían de Mérida Augusta, de Córdoba, de Toletum, iban arriba hasta César Augusta, Zaragoza, y también a zona de La Rioja, o sea, iban para el norte, y eran sitios como de paso, fundamentalmente, digo, y algunas villas romanas que se han encontrado aquí en Madrid. Sí, después de allí, bueno, dice lo más antiguo. El otro día, siempre lo cuento cuando voy a pasar la villa, digo, bueno, hay un edificio en Madrid más antiguo todavía. Dice, ¿cuál es? Digo, pero es fake, dicen ahora. Digo, Templo de Bo, que sale aquí, ¿no? Por eso le pongo ahí había un cuartel, ya lo saben ustedes ahí, mucho lo que es la historia de Madrid. Y luego, pues, de los romanos casi se salta a los árabes, mucha gente, pero en realidad alrededor de lo que es el puente Segovia, a lo largo del río, ahí estaban, ha habido muchas... los visigodos se asentaron allí. De hecho, cuando se hicieron el Museo de las Colecciones Reales, se encontraron allí a un esqueleto de un visigodo perfectamente, y de hecho se ve, está allí en la Colección Real, se lo ve, que como lo descubrieron el día 14 de febrero, le llamaron Valentín, que se ha quedado con el visigodo Valentín, porque siempre dicen que no se habían encontrado restos, pero se han encontrado algunos restos que están en el Museo de los Orígenes, que está al lado allí en museos, al lado de la iglesia de San Andrés, el Museo de los Orígenes del Ayuntamiento de Madrid. Ahí también hay restos también de visigodos, ¿no? Pero, como decía, de ahí saltamos fundamentalmente al siglo IX, que son los primeros restos que se encuentran de la ciudad de Madrid, ¿no?, fundada por los árabes. Bueno, antes de decir que es tan importante la historia, la influencia romana en España, que la gente siempre se lo olvida, ¿no?, que fue la primera, cuenta un historiador norteamericano, Marcel Kulowski, que fue la primera gran aventura de la República Romana en ultramar, o sea, después de Italia, Hispania. Entonces era lo que la cultura, donde más ha influido la cultura fuera de Italia, ¿no? Y además fue aparte de ser la cuna de los emperadores, ¿no?, Adriano, Trajano, Teodosio, y luego Séneca. Un auriga más conocido allí era de Mérida, aparte luego del vino, el aceite, bueno, oro, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, y luego, como la historia entrelazada entre España y Italia y los Estados Unidos fue muy grande, la cultura romana ha perdurado mucho más que inclusive la árabe, ¿no? Y inclusive con la época de los visigodos ha perdido mucho, ¿no? Por eso la influencia romana es muy grande en España en general, y por supuesto en Madrid, ¿no? Como estaba pasando ya a los árabes, aquí alrededor de Toledo, que era la capital fuerte, alrededor de Madrid, había varios castillos, alcázares, donde protegían la parte de Toledo, que era la parte importante, ¿no? Y uno de ellos era el de Madrid. Estaba también en Alcalá de Henares, pero fundamentalmente era una base, un campamento muy importante. Y tan importante que es Almanzor, cuando se llevó las campanas famosas de Santiago, el sitio donde quedaron todos los ejércitos con su suegro, quedó aquí en Almanzor por el año 1998, cuando fue al norte a hacer las razzias que habían, quedaron aquí en Madrid. De aquí se salieron toda
todo el ejército de Almanzor salió de aquí de la ciudad de Madrid hacia el norte, ¿no? Y bueno, pues ahí es importante lo Mayrit, que significa viajes de agua, ¿no? En los viajes de agua, de hecho, se ve los viajes de agua, ha habido viajes de agua, esto no se ve, sí se ve, no se ve. Estas son las llaves que están todavía, esto es una posición que había en Casa Árabe, precisamente, de las llaves que había en el siglo XVIII, de los viajes de agua. Los viajes de agua, que la gente no lo sabe, pero los viajes de agua han funcionado hasta mediados del siglo XIX. El agua que bebíamos en Madrid, Madrid es un, lo voy a repetir varias veces durante mi intervención, era un sitio donde hay muchas aguas subterráneas. Y hasta Bravo Murillo, en la época de Bravo Murillo, en la época de Isabel II, todas las aguas que se bebían en Madrid son aguas subterráneas de Madrid, acuíferos muy grandes que hay en Madrid. De hecho, el otro día también estuve en una conferencia en sus orígenes y contaban que inclusive el agua que bebemos ahora, que el agua de Lozoya, que es el que trajo en la época de Bravo Murillo, que era un ministro de Obras Públicas, de Fomento, que se llamaba entonces, de Isabel II, pues las aguas que traen ahí ahora actualmente se mezclan un 20% con agua de los acuíferos, o sea, es agua de los acuíferos mezclada un 20% con agua de los acuíferos de Madrid, o sea, sigue habiendo mucha agua. Era muy difícil rendir la ciudad de Madrid porque tiene agua por todos los lados. O sea, que de hecho salió en un reportaje hace unos días del Teatro Real, de abajo, tiene como 5 o 6 pisos de profundidad, ¿no? Y pasa un río por debajo. En la Castellana, toda la Castellana, el Paso del Prado, hay un río por debajo, hay cuadros del siglo XVIII, que se le cae un puentecito donde está ahora Cibeles, ahí, un puentecito donde pasa la agua, y ese agua sigue por ahí debajo corriendo, o sea que tenemos muchos acuíferos dentro de la ciudad de Madrid. Y entonces, bueno, pues los árabes fueron haciendo muchas vías de agua, llevando agua desde la zona del palacio, etcétera, que luego en la época de Felipe II, cuando ya hace Carlos V, Felipe II, fueron ampliándose esas vías de agua para llevar a los palacios, gente noble, para conventos, etcétera. O sea, iban haciendo, esas vías de agua se iban derivando a llevar el agua a varios sitios, aparte luego las fuentes, muchas fuentes que había en la ciudad de Madrid, ¿no? Eso sería claro, ¿no? Aquí se... Bueno. Aquí veis también, por ejemplo, todas las murallas de la ciudad de Madrid en aquella época, y se ve la parte de aquí del Palacio Real. Esto es lo que ocuparía la ciudad en el siglo XI, el Madrid islámico. Y bueno, pues ya llegamos a Alfonso VI, que conquista Madrid y Toledo. O sea, Madrid era fundamentalmente porque protegía a Toledo, entonces después de paso conquista Madrid, ¿no? Que es la historia. Ya antes Ramiro II, 83 años antes, ya había entrado, rey de Castilla y León, ya había entrado en Madrid, pero no se quedó porque al principio que pensaba también tomar Toledo, la cosa no salió bien, entonces llegó a Madrid, estuvo unos días y luego se volvió, 83 años antes, pero en realidad que conquistó Toledo fue Alfonso VI, que conquista Madrid entre 1083 y 1085, y de ahí nace la leyenda famosa de Madrid y los gatos. Los gatos eran porque en la conquista de Madrid bien como unos subían ahí por las almenas y de ahí como si fueran gatos, y pues parecen gatos, de ahí el nombre de los gatos de Madrid, que ahora en muchas marcas de cantería que está en el Ayuntamiento de Madrid está poniendo gatos. En alguno ha puesto unos perros, un oso, está en la Puerta del Sol, es un oso que pone, pero la marca de cantería está poniendo gatos, pues somos gatos de Madrid, ¿no? Y también en esa época de Alfonso VI es la leyenda de la famosa de la Virgen de la Almudena, que cuando vuelven de conquistar Toledo, pues se descubre la famosa leyenda, ¿no?, de la Virgen de la Almudena, que estaba ahí en un lienzo de la muralla de Madrid, ¿no? Y entonces se descubre el lienzo de la Virgen de la Almudena, ¿no? Y luego posteriormente ya, como ven aquí, el Alfonso VII hace el primer estatuto de la Villa de Madrid, porque Madrid siempre había pertenecido a la Unión de Segovia, y le editó un orden completo con las tierras, y entonces los reyes, a partir de entonces, les gustaba mucho Madrid. Ya los reyes de León hacían cortes ya en Madrid, por la razón, primero, pues tenía unas aguas estupendas, porque tenía un bosque muy grande. De hecho, luego voy a contar el tema de los osos de Madrid, pero había mucha caza,
está a una altura grande, estaba en el centro también geográfico, es una zona muy conveniente, ¿no? Luego diré las razones por las cuales Felipe II hace capital de Madrid, luego lo contaré más atrás. Aquí, por ejemplo, tienen la iglesia, esta torre que ven aquí, esta es la torre de San Nicolás de Bari, la iglesia que es la iglesia más antigua de Madrid, la San Nicolás, y luego la de San Pedro, son las dos iglesias más grandes, pero está bien que fue un antiguo minarete árabe, ¿no? Está aquí. Y bueno, pues ya llegamos a la Plaza de la Villa o la Plaza del Salvador, que se llamaba antes, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta plaza es una plaza que tiene en la parte en la foto, ahí en la parte de la izquierda se ve, por ejemplo, estas casas que están aquí, es la torre de los Lujanes. Esta es la torre de Luján y la casa de los Lujanes. Eran unas familias nobles, que eran unos españoles aragoneses, que se instalaron aquí en Madrid. Estamos hablando de antes de los Reyes Católicos, ¿eh? O sea, esta es una casa del siglo XV, son los edificios civiles más antiguos de Madrid. Las iglesias, como he dicho antes, son del siglo XIV, la de San Nicolás, y estas son las iglesias, los edificios civiles más antiguos. Luego está en el siglo XVI, en la Plaza de la Villa, que son la Casa de Cisneros, que es un sobrino del cardenal Cisneros, el que lo hizo, y luego el antiguo ayuntamiento, que ya es del siglo XVII, porque Madrid, el pobre Madrid, bueno, eso aunque fue por mucho tiempo permanente, no tuvo ayuntamiento hasta el siglo XVII. Muchas ciudades en España ya tienen ayuntamiento, pero Madrid, entre que Felipe II estaba en la escuela, se gastaba dinero en otros sitios, y en Madrid, hasta Carlos III más o menos, que embelleció un poquito más la ciudad, la verdad que no se portaron muy bien con lo que era Madrid, ¿no? Con la ciudad, en aspecto de edificios, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven cómo era la Plaza de la Villa por detrás. O sea, este edificio, que es el Cisneros, por la parte de atrás, la parte de entrada era por detrás. Los carruajes entran por aquí, por la Plaza de la Villa, pero la entrada principal era esta. Había esta balconada aquí atrás, que ahora es aquí a la derecha, tiene como es ahora, y como era en aquel entonces. Comparado la Plaza de la Villa, el edificio de Casa de Cisneros por detrás. Esta, como dijeron, es la calle Sacramento, esta ahí, que es la que por detrás. Y bueno, pues entonces, bueno, pues aquí se ve también ya en la Edad Media los primeros escudos de Madrid, el año por ejemplo, de arriba, que es el oso, en el año 1212, ese fue el escudo que llevaron ahí en la batalla de Navarra-Tolosa, porque eran tropas concejiles que se protegían la ciudad de los reyes, pero luego les tenían que ayudar. Entonces, en la conquista, en la Navarra-Tolosa, esta era la imagen que tenía el escudo luego posterior, es el de abajo, pero el de arriba es. De hecho, hubo una bronca porque decía que sabían el señor de Haro, que llevaba las tropas ahí, iban las tropas concejiles, las primeras que batallaron en la Navarra-Tolosa, y decían que se habían retirado y bueno, se habían confundido con un lobo que llevaba otras milicias concejiles, ¿no? Y bueno, pues fue muy valiente, etcétera, ¿no? Y aquí está el primer escudo de Madrid, aquí a la izquierda, que es este de aquí, que dice: sobre aguas construidas, con las aguas subterráneas, sus muros de fuego son porque las flechas al golpear sobre el pedernal saltaban chispas, y por eso se llama sobre muro perdón, se me ha ido para atrás, y su muro de fuego son, ¿de acuerdo? Bueno, ya llegamos ahí a Alfonso VIII, que como he dicho antes es el de la Navarra-Tolosa, y hace el primer foro de Madrid, y son los preceptos y el derecho penal y procesal y las primeras ordenanzas de la administración municipal. Hay que tener en cuenta, como pongo aquí, que fue 10 años antes de que la Carta Magna del rey Juan de Inglaterra, de Juan sin tierra. O sea, 10 años antes de la Carta Magna, que parece que es lo más importante, pues ya tenían esto. De hecho, en ese primer foro, lo he recogido aquí en un papel porque no me lo aprendo, pero decía: por mesar las barbas y arrancar los pelos, páguese 4 maravedíes. Por amenaza de duelo o pelear, 10 maravedíes. Insultos y palabras groseras a vecino de Madrid, medio maravedí. Y luego, entre otras cosas, pues limita los gastos de la celebración de las bodas. Dice: la joven pareja debe comenzar practicando la moderación y la economía, opina el Concejo Municipal. Cualquier hombre que se casare en Madrid con mujer, doncella, le dará 50 maravedíes y no más. Ojalá ahora la boda costara menos, ¿verdad? O sea que, y es para que vean el foro tan importante, ¿no? Y esas milicias, como comandante, las milicias concejiles que participaban en la Navarra-Tolosa en el Alfonso VIII. Luego ya Fernando IV hace las primeras cortes de Castilla y León en Madrid, como he dicho, un sitio que era muy agradable,
y entonces pues es cuando porque luego siguieron después varias más. Bueno, esto es la misma Plaza de la Villa, esta que enseñó antes, ves cómo era antes, antiguamente, aquí tiene el edificio. Esto ya es el del siglo XIX, en la época de Fernando VII, que era un telégrafo óptico. De hecho, Fernando VII se parece que estaba en el Pardo, se parece que se había muerto y le dijeron, no se ha muerto. Entonces, bueno, pues está en la Plaza de la Villa, como era en la Torre de los Lujanes. Aquí está, como ves, era tipo munejar, ¿no? Que es el estilo más antiguo, que era el estilo que estaba pregonaba entonces en el siglo XV, ¿no? Y que se puede ver muy bien ahí en la Plaza de la Villa. Y luego llegamos ya a Alfonso XI, que ya instituye el primer ayuntamiento de Madrid, ¿de acuerdo? Antiguamente se hacía un concejo abierto en la Plaza de la Villa. Mira, voy a la de atrás porque aquí en la Plaza de la Villa, o sea, había, bueno, que aquí no se ve, bueno, sí se ve aquí arriba. Aquí arriba está la iglesia del Salvador. Aquí estaría la casa de los Lujanes, aquí, y está la iglesia del Salvador. Aquí hay una fuente, y aquí donde se hacía un concejo abierto en el cual se pegaban de torta, ¿no? Entonces, porque era un concejo abierto que participaba todo el mundo. Y luego ya con Fernando VII, con Alfonso XI, se crea el primer ayuntamiento de Madrid. Hay un cuadro que está en la Plaza de la Villa, donde lo representa aquí, con Alfonso XI, que son los primeros 12 concejales que crea el Ayuntamiento de Madrid. Que aparte de concejales, no solo eran concejales, sino eran también se nombraron letrados, procuradores, alguaciles, médicos y boticarios. Y la figura que del corregidor, que eso lo hemos visto en obras del siglo de oro, el corregidor era una persona que lo que dice el nombre corregidor viene de corrige faltas y castiga los delitos. Estos eran designados por el rey y estaba controlando a que los concejales se reunieran, que no se reunían los lunes y los jueves, ¿no? Y, oye, que no reunís, oye, que no hay quórum. Y tenía que estar de vez en cuando el rey dando caña para que este corregidor, para que hicieran y trabajaran, ¿no? los concejales, ¿no? Y entonces, bueno, desaparecieron estos corregidores, desaparecieron en 1885, cuando aparecieron los jueces de primera instancia, ¿no? Pero hasta entonces, hasta el final del siglo XIX, existían los corregidores en las ciudades de España, ¿no? Esto bueno, luego hay una historia también, como he dicho, que suele contar fundamentalmente anécdotas, una figura que es en la época de Juan I, había un rey de Armenia, que se llama León V de Armenia, que le había hecho prisionero ahí en Egipto, y entonces como Armenia sabe que es las primeras ciudades cristianas del mundo, en Armenia, el primer país que se consideró católico, cristiano, entonces pues él se consideró el deber de liberarlo. Y no solamente le liberó, sino que más que le regaló Madrid, Andújar y Ciudad Real. Los madrileños estaban que se salían de Pedro, ¿no? ¿Cómo me regala Madrid? ¿No? Bueno, me imagino que los de Andújar y los de Ciudad Real también, ¿no? Y le regaló. Y entonces, de 1383 a 1391, Madrid tuvo un señor, era el señor de Armenia, León V de Armenia, que a pesar de todo, pues mira, bajó los impuestos, no despidió a ningún funcionario del Ayuntamiento de Madrid de la Villa, ya cometió varias obras de mejora del Alcázar, ¿no? El Alcázar que se fue ampliando, ¿de acuerdo? Este León, es el V de Armenia, al final pues se pasó en la guerra de los 100 años a intentar mediar entre los franceses y los británicos y los ingleses, y bueno, la cosa luego al final se murió. Los españoles, los madrileños dijeron, oye, que no se quede paso viejo, por favor, esto ya se ha acabado, te damos lo que quieras, pero por favor, no nos regalen más a nadie. Entonces ya consiguieron que para los hijos de este señor de León V de Armenia no siguieran perteneciendo a Madrid, ¿no? Digo, pues le dieron tierras alrededor de Madrid, los llama realengos. Luego volveré sobre el tema de los realengos. Yo luego en la época ya de Enrique III, cuando es mayoría de edad, se casa aquí en Madrid. Cuando es Madrid, mayoría de edad, la mayoría de la edad en Madrid se casa con Catalina Lancaster, ya en el siglo XIV. O sea, fijaros que ya empieza Madrid a ser, por esas cortes, y venían aquí, pues eso, pues como a veranear, por decirlo de alguna manera, de cazar, etc., pues en Madrid. Construye el Palacio del Parco. Enrique III es el primero, porque se lo regalan,
sea, se realiza, bueno, a cambio de que nos regalen más y eso, y en la boda, pues ahora con la boda del cardenal te regalamos el Pardo. Pues toda la zona de ahí del Pardo que pertenecía a Madrid se lo regalaron al rey, que es otra de las razones por las que luego vemos que Felipe II hace capital de Madrid, ¿no? Y entonces construye el Palacio del Pardo y se hace allí en esta época de Enrique III. Y este es Enrique III, también es famoso porque manda la primera embajada de Ruy González de Clavijo a Samarcanda, que es el actual Uzbekistán, al gran Tamurlán, que es el rey de los mongoles, ¿no? Y como curiosidad, ese río fue después de Marco Polo, y claro, el libro, que si lo tiene oportunidad usted de leerlos, no es tan divertido como el de Marco Polo, porque está construido con un funcionario y cuenta, por ejemplo, nos han detenido, estamos en la prisión 3 meses, y pasa el siguiente, como si no hubiera pasado, o sea, nada apasionado, ¿no? Estaba haciendo un relato, de, bueno, tuvo 3 años y volver hasta Uzbekistán y volver, ¿no? Del Tamurlán, y pasó por una cosa muy curiosa que eso nunca se dice, claro, los españoles siempre así, pone y lo nombra la ruina de Troya, que luego ya sabe quién es Liman, descubrió Troya. Bueno, pero en este libro, él descubre, decir, las ruinas de Aquilón, o sea, él pasa por Troya y él ya las nombra. O sea, que luego pasa hasta ya muy anteriormente a la ruina de Troya, que las se nombran después, pero ya entonces en el siglo XV, a principios del siglo XV, 1403, cuando hace ese viaje de 1403 a 1406, pasó por la ruina de Troya y las escribe, y pasa y lo dice. O sea que nada. Y se ha quedado allí, en Uzbekistán, en Samarcanda, pues se ha quedado una avenida muy grande, que es la María Ruy de Clavijo, González de Clavijo, y se ha quedado también un barrio que se llama Madrid. Estas imágenes también gentileza a una persona que me está aquí escuchando, que estuvo también y siempre dijo, hazme fotos y tal, y entonces me trajo fotos de allí. Entonces, que se le agradezco mucho por eso. Aquí está González de Clavijo, que tiene donde vivía, está en la Plaza de la Paja. En la Plaza de la Paja, que está detrás del Ayuntamiento de Madrid, está la casa donde vivió González de Clavijo, ¿de acuerdo? Habría mandado otra embajada antes, se trajo una serie de princesas, estuvo con Bayaceto, ya habían estado antes ahí, pero esta fue la oficial que se mandó en Enrique III, ¿no? Bueno. Y luego ya Enrique IV, paramos ahí, se casa también con su segunda esposa aquí, con la infanta Juana de Portugal, que tiene la famosa Juana la Beltraneja, y este rey, pues el primer rey castellano que muere en Madrid, Enrique IV, que es el hermanastro de Isabel la Católica, ¿de acuerdo? Y entonces la nombra a Madrid la muy noble y muy leal Villa de Madrid. Este cartel lo tienen allí, es una memoria histórica que está en la misma Plaza de la Villa, ¿no? donde lo ponen. Y entonces, bueno, el Consejo Madrileño tiene permiso para mejorar el tamaño de la Plaza de la Villa, que era el centro administrativo de la ciudad. Luego pasó a la Plaza del Arrabal, que es la Plaza Mayor, pero en principio todo el mercado y todo se hacía en la Plaza de la Villa. Primero en la Plaza de la Paja, luego en la Plaza de la Villa y luego en la Plaza Mayor, que se llamaba la Plaza del Arrabal, porque estaba a las afueras de las murallas en aquel entonces, ¿de acuerdo? O sea que en aquel entonces había un toque de queda, que lo daba la Iglesia del Salvador, que estaba en la Plaza de la Villa, que he dicho antes, a las 10 de la noche, todo el mundo lo justificado, si no, vamos, le detenían por ahí, ¿no? Porque ya sospechoso de que estaba haciendo algo malo. Y bueno, pues hace cortes en el cuarto de 1419 aquí en Madrid también, ¿no? Esta ya, la ciudad, que antes era un villorrio pequeña, los Reyes Católicos ya tenían entre 8.000 y 15.000 habitantes, que tiene una imagen, vamos aquí, de cómo era la ciudad de Madrid. Mira, aquí este sería el Alcázar, un poquito idealizado, porque no estaba tan así como aquí tan grande, pero bueno, este es el Campo del Rey, y como se estilía, aquí está la Plaza del Arrabal, como digo yo, que estaba como a las afueras, esta estaría la antigua muralla, que vivía por aquí, y la Plaza del Arrabal, que sería la Plaza Mayor. ¿No? Son las proporciones de entonces. Esto es el y bueno, ya en la época de ahí, después de que muriera Isabel la Católica, el Canal Cisneros, para mí una de las figuras, si tuviera que elegir una figura histórica, el Canal Cisneros. O sea, es que y además el mejor libro lo ha hecho un francés encima. No, pero es verdad, es una figura que es una persona que fue en 2 periodos regente, cuando murió Isabel la Católica y luego cuando muere Felipe el Hermoso, que fue regente de España, que una persona que era una persona que es que no tenía ninguna ambición política, dormía en el suelo, o sea, nada. Y una persona que tenía el Estado aquí, había estado aquí controlando los nobles. De hecho, la famosa escena famosa
en el cual pues, los nobles se les sublevan en una época de regencia, que estaban en la Plaza de la Paja, en un edificio, porque no iban allí a la casa de los Lujanes, que era una familia noble de allí, de hecho fueron los primeros concejales, sino que iban a la Plaza de la Paja, que estaba detrás, en un edificio que estaría pues, enfrente de este. Entonces sería San Andrés. Esta es una iglesia que lo comento, sí, que la vean, es la de allí, es la única que sea barroca por dentro, los recomiendo que vayan a verla, si no es de Plaza Baja, está muy bien. Y bueno, pues aquí en un palacio que había aquí enfrente estaba el cardenal Cisneros y le dijeron, oye, a ver, ¿con qué poderes cuentas? Y entonces, pues yo sabe que aparte el cardenal Cisneros es una persona muy culta, que primero ordenó todas las órdenes religiosas, que estaban desordenadas, que no hacían nada, cuando estaban tremendo, hizo la Biblia políglota, la Universidad de Alcalá de Henares, y entre ellos también fueron los primeros gérmenes del ejército español, ¿no? Y entonces cuando van los nobles allí, le dice, a ver, ¿cuáles son tus poderes? Entonces hizo que la artillería dijeron, irán unas salvas, y dice, estos son mis poderes, ¿no? Y lo hizo allí en la Plaza de la Paja, la famosa leyenda del general Cisneros, que luego el pobre le pasó por no seguir los consejos y venirse con los flamencos que trajo Carlos V, pues hubo la famosa guerra de las Germanías. Si hubiera escuchado, hubiera dejado que aconsejase por Cisneros, que había controlado muy bien a los nobles, no hubieran pasado seguramente la guerra famosa de Padilla, todos los de la famosa guerra con los comuneros, como la guerra de los comuneros, y las Germanías en Valencia y los comuneros aquí en Castilla. Bueno. Y bueno, como comandante, como comandante del caso de los Lujanes, que son del siglo XVI, la sede actualmente de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales y de la Sociedad Económica Matritense de Amigo del País, del Palacio Cisneros, como ha dicho, del distrito plateresco, con tapices flamencos. Luego hay un edificio que es de las 8 chimeneas, que es muy parecido, pero es posterior, ya es de la época de Felipe II. Y fue sede, este edificio, de la Embajada de Austria, la prisión del famoso Antonio Pérez, y vivienda de general O'Donnell y de general Narváez, y también donde nació y vivió el conde Romanos, ¿de acuerdo? Para que vean ese edificio de Cisneros que tiene su historia. Ya digo, aunque dentro tiene el solo cardenalicio, pero lo construyó que era el cardenal, un sobrino del cardenal Cisneros. Y una historia con Antonio Pérez, porque estuvo ahí encerrado, ya sabe que la historia de Antonio Pérez, ¿no? Que era un secretario de defensa de Felipe II, que tuvo sus menos porque mató al secretario de don Juan de Austria, a Escobedo, porque estaban revelando, él estaba complotando con la princesa Éboli de cargos y no solo de cargos, sino de mensajes. Y entonces Carlos se enteró, de Juan de Austria, y le estaba poniendo verde a don Juan de Austria, que al final lo descubrió, y primero le envenenaron con vino, y también envenenar con comida, y al final nada, le pegaron una estocada y se le cargaron a Escobedo. Entonces estuvo al final encerrado, aquí está, en el edificio Cisneros, y su mujer el día de miércoles santo se escapó ahí disfrazado de mujer. Consiguió unas llaves, no en Madrid porque lo hubieran controlado, una copia de las llaves para entrar y se escapó. Se escapó a Antonio Pérez de allí y luego fue hasta Aragón. En Aragón, la justicia de Aragón intentó protegerle, y Felipe II no se levantaba así, cogió y le dijo, la justicia de Aragón ya no existe más, y se lo cargó, claro, porque era un hombre que era, y luego fue el famoso, el que empezó la leyenda negra de España, fue uno de los que empezó los culpables, parte de los holandeses y los ingleses, y parte también de los italianos, y fundamentalmente los ingleses y holandeses, fue este señor, ¿no? Que empezó a seguir a complotar allí desde Francia y luego de Inglaterra contra España. Entonces, claro, tenía secreto del Estado, lo sabía muy bien, entonces todo teniendo la ley. Luego, como digo ya, el otro edificio es respecto a la Casa Cisneros, y cuando respecto a la casa del antiguo ayuntamiento, que está a la derecha, que sería esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, es una casa del siglo XVII, como he dicho antes, el ayuntamiento no tuvo casa allí, porque se reunía en varios sitios, iba mudándose, y los reyes le daban a esta. El siglo XVII no tuvo, estamos hablando ya de los últimos Austrias, estamos hablando de Felipe IV. Claro, Felipe II lo que hizo fue hacer escorias, gastarse el dinero, y en Madrid, aunque venía, pero no hizo muchísimo quitando lo que es el puente Segovia, que eso sí lo hizo
de Madrid, ya las de Escazar Reales, también, otro edificio de la época de Felipe II, pero poco más. Y hasta el siglo XVII, como he dicho, pues no se hizo el Ayuntamiento de Madrid. Y entonces tiene dos puertas, porque una fue cárcel de Villa una temporada, y luego 7 años, y luego la otra puerta que era la entrada del Ayuntamiento, ¿no? En ella tiene dos cosas curiosas, ¿no? Tiene el salón de plenos antiguo, y tiene la custodia de la villa, porque la custodia suele estar en las catedrales, pero en el año cuando hace Felipe II capital de España, a Madrid, perdón, pues no, las custodias, te digo, pues no tenía catedral, pues era de Toledo, partida de Toledo, y entonces la custodia está allí, entonces pues, se puede ver la custodia, y ahora mismo está en el Museo de la Ciudad, si lo quieren ver ahora, porque la han arreglado, está hecha toda de plata, de América, está 50 kilos, y la pueden ver ahí porque está muy bonita. Y tiene una capilla preciosa, todos con unos frescos, decorada con unos frescos muy grandes, que también han terminado de restaurar ahora mismo, ¿sabes? La capilla y el Salón Real, que era donde venían, en aquel entonces, cuando se fue capital, tenía mucho predicamento las procesiones del Corpus. La de Toledo era la más famosa, pero claro, cuando estaba en Madrid también tenía su del Corpus, ¿no? Entonces el siglo de oro español, Lope de Vega, etcétera, pues hicieron muchas loas al Sagrado Sacramento, y entonces, bueno, pues desde esos balcones, desde el Ayuntamiento ya, la reina iba a la capilla y luego veía pasar la procesión con esa custodia que estaba allí en el Ayuntamiento de Madrid, ¿de acuerdo? Ahí también está la estatua de Don Álvaro Gazán, que es obra de Benlliure, donde cuenta allí que este señor pues, nunca perdió ninguna batalla, ¿no? Donde pone Lope de Vega, ahí pone el fiero turco en Lepanto, en las terceras, en inglés tercera, la portuguesa y el francés, y en todo el mal inglés tuvieron el espanto, ¿no? Tiene unas palabras que se pueden leer allí, si ustedes van allí bajo la estatua de la verdad. Que de hecho, el otro día lo leía, que el marino que nunca perdió una batalla, el primero más importante es este español. Luego el segundo es un holandés, y el tercero que más ha ganado es un tal Fradique, español, también. O sea, los 3 marinos que más batallas han ganado en la historia, ¿no? Bueno, ya pasamos conmigo a Felipe II. Este cuadro, que es de 1562, es la vista de Madrid, desde donde la pintaban muchos pintores, Velázquez, etcétera, la pintaban del otro lado de Manzanares, y este es el Alcázar, el Alcázar, este es lo del río. Aquí había, bueno, y entonces, bueno, pues aquí abajo también lo ven aquí abajo. Esto ya casi en la última etapa, ya antes de que se quemara, lo contaré un poquito por encima. Y Felipe II, lo que he un poquito adelantado, ¿por qué eligió Madrid y no otro sitio? Primero, por un tema de geoestrategia, ¿no? Es el centro de la península, ya saben que el Cerro de Los Ángeles es el centro geográfico de la península ibérica, el Cerro de Los Ángeles es el centro geográfico de la península ibérica, y estaba cerca de Toledo, pero es que Toledo tiene un problema. Primero, que no podía crecer más, pero es que encima ahí tenía a la iglesia ahí que tenía mucho poder, a los nobles que tenían mucho poder. Y sin embargo, él tenía aquí en la villa de Madrid los realengos, como he dicho, en el sitio que eran del rey. Y dice, pues tengo aquí un sitio para vivir tranquilamente, entonces puedo cazar ahí, y él le habían nombrado príncipe de Asturias en los Jerónimos. Estaban los Jerónimos, antes los Jerónimos en la época de los Reyes Católicos estaban al lado de Manzanares. Lo pusieron ahí arriba porque era más salubre, y los pusieron ahí arriba, los Jerónimos, donde pasó el Prado ahí arriba, que estaban aislados, estaban las afueras, los Jerónimos, ¿no? Y entonces luego hay una razón también, como pone aquí, económica, porque Castilla estaba a la mesta, que era muy las lanas que iban luego a Holanda y a Inglaterra, todas las ovejas eran fundamentalmente el dinero de Castilla, y Sevilla, que pertenece a Castilla, ¿no? Pues estaban todos los que iban a América, lo cual todo el dinero que entraba no era de Aragón, entraba por Castilla. Por eso la aventura de América entró por la parte de Castilla, ¿no? Y luego, bueno, por razones personales, como digo yo, porque estuvo aquí muchísimo tiempo, Carlos V lo tuvo aquí como príncipe, se hizo príncipe, estuvo aquí en los Jerónimos, y bueno, y de aquí él vigilaba las obras del Escorial. Entonces la población esa que he dicho antes ahí pasó de tener 12.000 habitantes a 35.000 habitantes. Fue cuando aparecieron las primeras casas de malicia, donde la gente que nos obligaba a todos los alrededor de la corte del rey, pues tener una casa. Entonces los madrileños tranqueaban las casas, construían una entreplanta,
y entonces pues, así salvaban eso, de tener que obligar a alojar allí a alguien de la corte, ¿no? Pero bueno, esas más o menos como estoy, estas razones personales, esas razones económicas y la posición geostática, etc., ¿no? Y luego, ya hablando de los osos y la abundancia de agua, como he dicho antes, de cazar y todo lo que tenía ahí, ya he puesto ese asterisco aquí de los osos porque en Madrid había habido osos hasta Felipe II. La gente cree que había osos en el Monte Pardo, que hay ciervos, jabalíes. De hecho, yo somos socio de un club que hay por allí y yo lo veo pasar los jabatos ahí con los jabalíes, se ven, pasar ahora. Vamos. Y había también osos. Entonces, en la época de Alfonso IX, se monta una crónica que dice que mató un oso pardo en un monte, el Monte del Pardo. Y luego habrá también el libro de cacerías, es Alfonso XI, que también es un libro de cacería que también se llama Los osos. Y la última pareja, en las crónicas filipenses está escrito, mató la última pareja de osos, la mató Felipe II, cuando era príncipe de Asturias. Se dice que primero mató al oso y la osa le persiguió, y entonces pone ahí que un ballester que iba a poner la mató. Entonces si hubiera matado a Felipe II, la que se hubiera armado, aquí históricamente. Pero fue la última osos que hubo en Madrid. O sea, que hubo osos hasta el siglo XVI en los alrededores de Madrid. Y bueno, ¿qué más de esto? Bueno, yo creo que Felipe II, decir, bueno, este palacio que viene aquí, el Palacio de los Vargas, es el que se está rehabilitando ahora precisamente. Este palacio lo recomiendo, cuando termine va a ser muy bonito. Está justamente, estuvo el Instituto Municipal de Deportes, estuvo ahí una temporada del Ayuntamiento de Madrid, y estaba muy ajardinado, y estaba en la época de Felipe II, cuando era el príncipe de Asturias. Él vivía aquí también mucho, en esta zona, este palacete. Con unos jardines. Aquí hay una estatua que está ahora, la estatua que está ahora en el Palacio Oriente, en el Palacio Oriente, es aquí. O sea, que es de Felipe III, está aquí. Felipe IV, está aquí. Bueno, pues estaba aquí entonces, ¿no? Y entonces ahora se está renovando, tiene un jardín interior muy bonito. Cuando termina solo, yo creo que va a quedar muy bien. Es el Palacio de los Vargas, le digo que está al otro lado del río. Si pasa en el Puente del Rey, se llama el Puente del Rey porque antes había una cancela pequeñita donde nada más entraba el rey para cazar en el Casacampo. Y ahora el Puente del Rey es grande, que luego se ha celebrado cuando ganamos el Mundial. Ese puente se hizo una prueba ahí porque ahí estuvieron 1 millón de personas votando cuando ganamos el Mundial. Ese Puente del Rey, si sigue un poquito para allá, está el Palacio de los Vargas, ¿no? Que está arreglando. Ahí, o sea, y como he dicho, pues el monasterio de las Descalzas, que era muy importante, pues las hermanas de Felipe II tenían mucho poder. De hecho, la gente cuando venía a ver al rey, primero iba a ver a sus hermanas, la emperatriz iba a venir aquí, la veía aquí, y luego iban a ver al rey. O sea, que tenía mucho poder en aquel entonces. Y la casa así de chimeneas, que es un poquito más antigua, pero es que es parecida al mismo estilo que, como ven, como la casa de Cisneros. Bueno, eso es una anécdota, pero bueno, esto es más leyenda. Cuando he dicho antes lo de Ruy de Clavijo, es que como no voy a poner por aquí, dice, cuando describe Ruy de Clavijo ante Gran Tamerlán, describe cómo era Madrid, dice: mi señor, el gran león de España, el rey de León, don Enrique, tiene una ciudad que se llama Madrid, Lausario, por los osos, que soy más fuerte, porque está cercada de fuego. Madrid de fuego es, edificada sobre agua y entran por ella por la puerta cerrada. Madrid se llama la puerta cerrada. Entramos, y sepa su Alteza que en esta ciudad gobernada por alcaldes son gatos, y los procuradores son escarabajos. Los procuradores les llamaban escarabajos porque eran de negro, y los muertos andan por las calles. Hubo un momento en la historia de Madrid en el que cree que habían muerto en una batalla y luego aparecieron como si hubieran muerto y hubieran resucitado. Entonces todo eso lo contaba allí a Gran Tamerlán, y otro se quedaba alucinado. Y esta ciudad es alucinante, lo de Madrid, ¿no? Pero estaba poniéndole ahí por las nubes. Y luego encima, los de Madrid que nos mandan, que somos muy chulos, todo eso juntaba que vinieron a la visita del antiguo ayuntamiento, pone calle de Madrid, que es una calle cortísima, para que luego diga que es muy chulo. No tiene ni número ni nada, está pegada entre Casa de Cisneros y el edificio antiguo del Ayuntamiento de Madrid, pone calle de Madrid, o sea, lo más pequeño que hay, lo menos que se administre. Bueno, y vamos a seguir. Aquí yo veo, sí, lo que hizo mucha verte también, hizo el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Corral Comedia. Hizo mucho, le gustaba mucho a Felipe II los jardines, ¿no? Que se ven en muchos sitios los jardines, y el tema de las corralas, donde se hacían los primeros teatros de Madrid.
Y otro día, bueno, cuando empecé a preparar esta presentación, descubrí una curiosidad. Dice que está aquí, donde ven aquí, que este sería Felipe II. Y entonces hizo un campeonato de ajedrez. Entonces el primer campeón de Europa de ajedrez fue un clérigo, ¿no?, de Zafra, que fue el primero, y entonces le ofreció presentarse a un joven italiano, bueno, italiano que era de España, era la parte de Nápoles, Sicilia, y entonces pues se presentó, le retó, se me ha ido atrás, estoy yéndome para atrás, sí. No, estoy yendo para adelante. Y entonces lo retó y le ofrecía además, si ganas a este señor que es campeón de Europa ahora, dice pues te regalo no sé cuántos reales de vellón, no tengo impuestos y te regalo no sé qué. Y ganó, este joven con 17 años le ganó a este clérigo. Pero este quedó como el primer campeón aquí, que lo tiene ahí en Zafra, nuevamente, pues lo tiene ahí como el primer campeón de ahí, está en Escorial. Bueno, esta comisión de la Plaza del Arrabal de Madrid, es un plano de Teixeira, que es el plano más famoso de Madrid, que ya del siglo XVII, no se ven ahí las casas, ahí cuando terminen de arreglar en el Museo del Carral, el Museo de la Ciudad, no, el Museo Histórico de Madrid, hay una maqueta muy grande, hecha en el siglo XIX por un militar, que es una maqueta toda de Madrid, están ahora arreglando, la verdad que está muy bonita, ¿no? Y describe mucho los edificios que salen aquí en el plano de Teixeira. Y ya pasamos luego a Felipe III, que ya reforma la Plaza Mayor, por eso la estatua suya que está ahí, la de Felipe III, ¿de acuerdo? Y reforma la Plaza Mayor. Hace también la época el convento de las Jerónimas Carboneras, que está en un lateral detrás de la Basílica de San Miguel, el monasterio de la Encarnación y el Palacio de Ciudad, la Capitanía General. Y entonces, bueno, ahí hay una historia curiosa, ¿no?, del duque Lerma, que de 1665 fue el primer especulador conocido de Madrid, en el cual pues él tenía muchos terrenos ahí en Valladolid, y entonces traslada la capital y le convence a Felipe III para irse a Valladolid, y traslada durante 5 años la capital allí. Entonces, pues, mientras iban allí, él compró todo lo que la corte de ahí iban vendiendo en los edificios, se los iba comprando. Entonces lo compró aquí, y entonces aquí en Madrid, y entonces ya como le pidieron los de Madrid, le dijeron al rey que le iban a dar dinero, por favor, que vuelva a capital de Madrid, volvió para atrás, y entonces el duque Lerma, claro, tenía los edificios ahí y los iba vendiendo. Entonces a todos los que habían hecho el negociete junto con el duque Lerma, pues se los cargaron, le dieron garrote y los cargaron, menos al duque Lerma, que se metió a cardenal. Pues eso salió una ley ahí decía, para no darse el garrote, se ha vestido de colorado, sabiendo el cardenal, y al duque Lerma no le tuvo que echar mal, pero a todos los demás que han hecho el negocio de la especulación urbanística en aquel entonces, pues sí se lo cargaron, ¿no? Pues para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado, ¿no? En aquel entonces ya la población de Madrid, Felipe III, ya tenía 90.000 habitantes, ¿no? Ven aquí. Entonces aquí tiene aquí imagen aquí cómo era la Plaza Mayor, porque este fue el ya que arregló un poquito más la Plaza Mayor, porque además había incendiado varias veces, y ahí en la Plaza Mayor se hacían justas, se hacían corridas de toros, se hacían autos de fe, o sea, la Inquisición me quemaba a gente, o sea, servía para todo, la Plaza Mayor entonces servía para todo. Y ya pasamos a Felipe IV, que otro válido, que entonces es el conde duque de Olivares, que era el que manejaba, igual que el duque Lerma manejaba a Felipe III, a Felipe IV que manejaba el conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares pues le hace, como no le gustaba cómo estaba el Alcázar, le hace un palacio nuevo. Le hace un palacio nuevo en la zona, está aquí estaría el Ayuntamiento de Madrid, estaría aquí. Este es el río, por ejemplo, que les comentaba, aquí por debajo va este río, este es el Paseo de Recoletos. Se llaman Recoletos porque son las mujeres Recoletos que estaban aquí arriba, pues se llaman Paseo Recoletos. Bueno, este sería el Paseo del Prado y este es Recoleto, estaría en este lado.
Y entonces, aquí este río subterráneo que existe, pues está por debajo, y aquí estaría el Ayuntamiento de Madrid ahora, actualmente. Y lo que hay es, había un huerto. Y le construye este palacio que es aquí, que es el Palacio del Buen Retiro. ¿Por qué se llama Buen Retiro? Porque ya Felipe II y Carlos V se retiraban a los jerónimos que estaban ahí a rezar, en cuaresma, penitencia, etc. Cuando venían se retiraban ahí, se retiraba al retiro, se retiraba por su nombre retiro. Y le construye este palacio que está aquí, el Palacio del Buen Retiro. En pocos años, además, duró muy poquito. Y lo único que quedó, después de la invasión de Napoleón, lo único que quedó de ese palacio, quedan dos cosas. El salón de baile, que es el Casón del Buen Retiro, que era el salón de baile, y el otro parte queda el antiguo museo del ejército, que era el salón del trono, ¿no? El salón del trono, que tiene una pintura muy bonita, con de batalla, etcétera, que se va a quedar los dos, el Museo del Prado, ¿no? O sea, están reformando, son los únicos dos restos que quedan allí. Había también allí, las tropas francesas habían estado allí, también se destruyó porque las tropas francesas se acantonaron, el fuerte estaba donde controlaban todo Madrid, como estaba en un alto, el Retiro, pues hicieron ahí un fuerte grande, y luego el duque de Wellington, la que se le dio la primera llave de oro de la ciudad de Madrid, pues voló la fábrica de porcelanas que estaba allí, ¿no? También que estaba en la zona del Buen Retiro, estaba también allí. Entonces, los jerónimos, claro, por supuesto, están ya muy reformados, claro, era un distinto, pero adosado hasta aquí estaba todo el palacio. O sea, ven aquí, como es lo que he dicho antes, los dos patios de Herodes, aquí estarían los jerónimos, ahí están los jerónimos, la iglesia de los jerónimos, y esto el Palacio del Buen Retiro. Y estos son las huertas de ahí donde estaba ahora el Ayuntamiento de Madrid, que eran huertas que pertenecían al palacio. Luego en la época de Isabel II, toda esta zona aquí abajo, la reina Isabel las vendió junto con el marqués de Salamanca para hacer las casas que hay ahora tan espectaculares ahora allí, ¿no? Esto es para que vean también otra imagen también del Palacio del Buen Retiro, y como era el sitio, como ven el Paseo del Prado, en 1540. Ya en época de Felipe II ya era famoso ese paseo, y de hecho fue una de las cosas por lo cual, ya saben ustedes que la UNESCO en el año 2021 declaró paisaje de la luz de la UNESCO. Entonces, ¿por qué? Porque fue pasado antes que los Campos Elíseos, etcétera, ya se consideraba esto un paseo, y eso fue con la candidatura de España ante la UNESCO para coger esa parte que llega desde hasta Atocha y por aquí llega hasta el Banco España y lo que es el Ayuntamiento de Madrid, el Reina Sofía, el antiguo Colegio de Médicos, etcétera. Toda esa zona está dentro del Palacio protegida de la zona de la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Bueno, aquí son más, para que vean aquí las cosas que se hacían entonces, ¿no? Estos, tanto en el Retiro como en la Casa de Campo se hacían neumaquias. Las neumaquias se hacían los romanos, en la Plaza Navona de Roma, donde se hacían neumaquias, navales, no como la última película esa Gladiator, que eso es imposible, se hacían en la Plaza Navona, que se llenaban de agua, no el Coliseo romano, pero sí se hacían en la Plaza Navona, se hacían ahí. Pues aquí también hacían neumaquias, pero con galeones. Entonces el Código que se gastaron una pasta ahí, hacen galeones y hacen batallas navales en el lago del Retiro, y luego pues también en la Casa de Campo, ¿no? Que era también un poquito más grande. Y había un montón de canales aquí, o sea que el palacio de la Coberta de Felipe IV, pero bueno, luego esta foto aquí abajo en realidad es posterior, esto es ya de Fernando VII, está de aquí abajo. El paseo ahí con falúas, igual que en Aranjuez, ¿no? Y más espectaculares. Bueno, el Palacio de Santa Cruz, antigua cárcel de corte, el Palacio de Arzuela, también es de aquella época, San Ginés, donde pongo aquí que hay un cuadro del Greco, cuando la gente no sabe, está el expolio, la fusión del jardín del templo. Si van a San Ginés, en la parte de atrás hay un cuadro del Greco. Se descubrió hace un año que no sabía que era del Greco, y cuando hay misa lo quitan porque es un molicano tremendo, pero era un Greco auténtico allí, ¿no? La expulsión de los mercaderes del templo hecho por el Greco. Y unos santos alemanes, que también es muy bonita, ahí pues merece la pena también verla, y de que la Capilla Sistina de Madrid. Y el paisaje de la luz, que lo he dicho antes, el paisaje de la luz, Patrimonio Mundial de la UNESCO de 2021, puesto para que vean aquí cómo era el paseo entonces. Bueno, esto es una vista de ahí. Y bueno, y aquí esto ve también lo mismo, también esto es la calle de Alcalá, el río que he comentado antes que estaba por aquí debajo, que iba por aquí, el puente, o sea que es del siglo XVIII.
y Felipe V. Ya pasamos ya a Felipe V, que la población ya pasa a 150.000 habitantes, la población de Madrid, y en el Parque Felipe V pues hacen estos ahí el cuartel de Conde Duque, para la Guardia de Corps, lo crea, luego ya se hace el puente de Toledo, la Basílica de San Miguel, que está aquí, y también pues, las Calatravas. Pues, luego ya pasamos ya a Fernando VI. Bueno, pues ya está el tema de las... decir, bueno, que anécdotas sobre el siglo XVI, que me pasó vamos a poner por encima, había muchos, en la época había muchas riñas, tanto que salían unas coplas que decían, aquí en Madrid, matan a diestro y siniestro, matan de noche y de día, matan al Ave María, matan al Padre Nuestro. Y bueno, y las aceitunas que se tomaban como postre, te lo apunto yo. Que encontré en aquel entonces, en el siglo de oro, las aceitunas se tomaban de postre. Me llamó la atención, lo voy a comentar. Bueno, Carlos III, yo creo que me he saltado. Sí, Fernando VI, sí. Fernando VI, que se sabe que es el único rey que no está enterrado en el Escorial, está enterrado en la iglesia de Santa Bárbara, junto con su mujer Bárbara de Braganza. Hace poco me dio un libro muy bonito de Marqués de la Ensenada y del marino que estuvo espiando en el Reino Unido, ¿cómo se llama este? Pues igual. Bueno, pues cuento toda la historia de Braga de Braganza, ¿no? Que construyó las reales y allí la iglesia de Bárbara, y donde están enterrados el Fernando VI y su mujer, ¿no? Que eran hijos de Felipe V. Y ya Carlos III, que dice que es el mejor alcalde de Madrid, aunque se intentó llevar a Sevilla un par de veces la capital, y estuvo en la corte varias veces en Sevilla, pero vamos, sí que la verdad que el hombre, Carlos III, era una persona que le encantaba la caza. Decía que para mantener su forma física, incluso decía que la lluvia no rompe los huesos a nadie, y únicamente en Semana Santa dejaba de cazar. Presumía a los embajadores de haber matado a 539 lobos y 5.323 zorras. Llevó un registro de sus progresos como un arma de fuego, etc. No paraba en Madrid más de 70 días. De diciembre a Semana Santa estaba aquí en Madrid, y 70 días. Y después se iba al Palacio del Pardo, a Aranjuez, a La Granja, al Escorial, y vuelta a Madrid, todos los de cazado, menos 2 días. Y luego, cuando muere su mujer Amalia de Sajonia, dijo que era el primer disgusto que le había dado en su matrimonio. Eso lo dijo en aquel entonces, ¿no? El marido de la mujer de Carlos III. Hizo una serie de edificios, como que es el Real Observatorio Astronómico, que dejó en Villanueva, el mismo que hizo el edificio del Museo del Prado, y el Oratorio del Caballero de Gracia, entre otros edificios así más importantes de hizo la famosa Puerta de Alcalá, por supuesto, y terminó fue el primero que vivió, aunque empezó Felipe V, Carlos III fue el primero que vivió en el actual en el Palacio Real. Sabíamos que en Felipe V, antes en Felipe V se había quemado en la Nochebuena, los funcionarios que estaban ahí se quemaron, y entonces bueno, tuvieron que sacar todas las obras, las meninas, todas las que estuvieron ahí, porque se perdieron un montón de Rubens, un montón de Velázquez, se perdieron un montón de obras de arte que estaban ahí en el Alcázar, ¿no? Y muchas se salvaron afortunadamente, ¿no? Y luego pues se tardó bastantes años en terminar la construcción del Palacio Real, y Carlos III fue el primero que entre otras cosas, Carlos III también trajo la lotería para conseguir dinero, para hacer las cosas. Trajo los belenes de Italia. Él tenía una experiencia que había estado casi 20-30 años en Nápoles, diría, porque era hermano. Fernando VI era su hermano mayor, pertenecía más a la primera esposa de Felipe V, era de la segunda esposa, y entonces pues había estado antes de rey de Nápoles y Sicilia, ¿no? Entonces pues tenía su cultura, el nombre culto, y entonces bueno, pues trajo también, te digo, para la lotería y los belenes, creó también los barrios y el catastro, la Real Academia de San Fernando y la Academia de la Historia, la creó Carlos III. Hizo que los cementerios se fueran fuera de las ciudades, pues estaban ahí enterrados en las iglesias, etc. Creó el cuerpo de serenos, también, aunque también hubo un concejal de Ayuntamiento de Madrid, pero ya la ciudad tenía 190.000 habitantes. Hoy ya pasamos a Isabel II, estamos en el siglo XIX, tranquilo, estoy terminando, ya estoy llegando al XXI. O sea que, y entonces, bueno, pues la segunda línea, algunos edificios que hizo lo que es estos son edificios de la Estación de Atocha, se le dio en época de Isabel II, aunque está aquí reformada, pero bueno, lo que es la Biblioteca Nacional, el canal de Isabel II, como he dicho, comentaba antes,
lo que es el edificio del Congreso de Diputados, también de su época, el Teatro Real y el Mercado San Miguel. Esos son uno de los edificios más icónicos hechos en la época de Isabel II. Y bueno, pues aquí bueno, ya llegamos terminando, como he dicho, ya llegamos al siglo XX, y voy a pasar muy encima. Y entonces, bueno, pues decirle, bueno, pues que Madrid es una ciudad que luego ha crecido mucho, hay muchos proyectos urbanísticos, que por ejemplo tiene la famosa Torre Picasso, que ya saben que está hecha por el mismo arquitecto que hizo las Torres Gemelas de Nueva York, un japonés, que hizo aquí, las 4 torres. Luego las obras que se han hecho de Madrid Río. Esto, por ejemplo, simplemente para que vean grandes obras de Madrid, ya más modernas, es lo que es antes, en el 2004 se hizo Madrid Río. Esto, para que vean los que no conocen Madrid antes, esto en el 2004 pues estaban aquí, esto sería la zona del Puente del Rey, que he comentado antes, pero esto como estaba antes. O sea, y esto es en la Avenida Portugal. Una persona que estaba aquí en la Avenida Portugal, para pasar, por ejemplo, de aquí, en la época de aquí, a pasar aquí a la Casa de Campo, pues tenía que bajar hasta el aeropuerto de San Vicente y entrar aquí, ¿no? Y esto es como se ha quedado. Y bueno, esto ya lo último, ya es el proyecto, ya sabe que el Madrid Nuevo Norte, que se llama Creo Madrid Nuevo Norte, que es el nuevo proyecto que estará a 25 años de tiempo, o sea que algunos yo no sé si estaré para entonces, pero bueno, se ha empezado aquí, por hacer aquí en la estación de Chamartín, se está haciendo un parque, que conozco yo a más arquitecto que lo están haciendo, unos holandeses están haciendo un parque encima del techo de la estación de Chamartín. O sea que, y bueno, decir, como Libros de Madrid, si quieren ampliar la información de Madrid, pues tenemos este Trapiello, que es un clásico de Madrid, muy bueno, lo recomiendo, el Trapiello. Y luego, pues, en la última edición de la Luke Steckman, que es este libro que está hecho por un australiano, que está en español y en inglés, o sea, también lo recomiendo, está en español y en inglés, es muy bonito, que dice que es una ciudad espléndida, pujante y cosmopolita, cuyos cimientos están formados por siglos de patrimonio cultural destacado, que Madrid no destacaba en nada, pero precisamente era su encanto, ¿no? En el siglo XXI se ha despojado de su ropaje aparentemente aburrido para convertirse en un lugar de belleza. Madrid está top. Yo que me dedico a las relaciones internacionales, recibo delegaciones extranjeras todas las semanas, varias delegaciones con varios programas, más de 150 delegaciones recibe el Ayuntamiento de Madrid, que vienen pues, de todos los países del mundo, ¿no? Vienen de China, de Corea del Sur, de Chile, no se lo puedo imaginar, se me queda una de Riad, teníamos otra de Bélgica, o sea, estamos en temas de movilidad, o sea, Madrid ahora, y actualmente la última 23 edición de Madrid se ha creado que la ha votado más de 100.000 personas, destacando el modelo de turismo responsable, su arquitectura, su gastronomía y su oferta cultural. La ciudad más deseada de Europa, Madrid. Eso se crea ahora, ¿no? O sea que... Y bueno, y esto se acabó. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna curiosidad, encantado de hacerlo. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, y felicidades por esta magnífica conferencia, con detalles que yo creo que son interesantes, porque con las anécdotas nos quedan todos en la retina y es algo que nos perdura y luego lo podemos comentar con la gente. Vamos a abrir ese turno de preguntas, estaba comentando Ricardo, y tenemos el micrófono con Julio. Levanten y alcen la mano para que les pasen el micrófono. Sí, aquí en la primera fila, ¿no? Ah, no. Bueno, a mí me ha parecido muy corto, muy breve, porque tampoco conocía así todas las peculiaridades. Como iba saltando de una cosa a otra, me ha sabido a poco, la verdad. Claro. No, o sea, ha gustado mucho. Sí. Bueno, yo tengo muchos datos, pero siempre mi mujer me dice, céntrate, no cuentes todo lo que sabes, no cuentes todo.
Me cuesta a veces que me voy por la rama, me voy a centrar en lo que, pues de vez en cuando tenía que dar un papel aquí en guión para no salirme del guión, porque si no es muy bien. Por eso también lo bueno que tiene de la diapositiva es que te apoyan mucho un poquito y no te vas por la rama, ¿no? Pero vamos, cualquier pregunta que nace en privado, sí. Oye, en este interesantísimo paseo por la historia de Madrid, me he quedado preguntando que has hecho referencia a montones de reyes y de personas que han influido en la historia. Si tú tuvieses que escoger cuál es el punto crítico en que Madrid da un salto, ¿cuál escogerías? ¿Carlos III o escogerías otro que haya hecho más reformas profundas en Madrid? ¿Quién es el que realmente cambia? Bueno, ha habido varios, ¿no? Obviamente uno, porque claro, como he dicho, Felipe II es el que sube la ciudad de Madrid y da importancia, pero como he contado antes, se dedicó a hacer el Escorial y se gastó todo el dinero en el Escorial, fundamentalmente. Luego, yo creo que quizá otra inflexión importante es Carlos III, efectivamente, que lo hizo mucho. Luego hay una persona que no he nombrado, que siempre cuando estoy en el Ayuntamiento me veo, que es el marqués Viudo de Pontejos, que era uno junto con Meselanos Romanos. Meselanos Romanos es uno de los cronistas de la villa más importantes, los romanos, y cuando fue concejal del Ayuntamiento de Madrid en 2 años nada más, hizo muchísimas cosas hermosas. Entre ellos, por ejemplo, solamente en él numeró las calles, que es cosa más tonta, no parece normal. Numeró las calles, no existían, sin pares a la izquierda, no a la derecha, no la parte normal, iluminó las calles, puso aceras, el cuerpo de serenos. Bueno, Felipe II otro día, el otro día el jefe de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, estaba en el Museo del Bombero, que si tiene ocasión de ir a verlo, pues Felipe II fue el primer cuerpo de bomberos de Madrid, lo creó Felipe II. Pero luego, este señor, que estuvo 2 años nada más en el Tribunal Liberal, el marqués Viudo de Pontejo, que tiene un cuarto muy chiquitito ahí, lo hizo por la ciudad de Madrid un montón de cosas, ¿no? Estamos hablando del principio del siglo XIX. Eso sería para mí otra inflexión, porque hizo mucho por la ciudad de Madrid, además me interesó bastante por la ciudad. En otros años hizo mucho más, que otras muchas, estaba muy bien aconsejado, le digo, pero no me hizo mucho. Y luego, pues, tuvo como si fuera por la ciudad de Madrid varios, ¿no? Y luego, pues, luego tiene una tempa así más plana, y yo creo que ahora, al final, como decían ahí, es que Madrid, dicen los, que es una ciudad sucia, que sí, pero que el río Sena y el río Támesis también es una porquería y había mucha contaminación. Ahora lo ven muy bonito, ahora todo precioso, pero si hablamos de unos años atrás, no eran tan bonitos. Entonces, claro, la ciudad de Madrid, pues eso digo, no tiene nada especial, pero yo creo que las grandes obras que luego se han hecho en Madrid, yo creo que con mucho acierto, hay un libro que se me ha olvidado ahora, que se ha terminado ahora, un urbanista, un joven, que se construyó en Madrid, que eso no lo he puesto aquí porque eso se me olvida. Y habla también de eso, de que la ciudad de Madrid ahora en estos últimos años, finales del siglo XXI, XX, primero del XXI, pues ha tenido otra vez otra subida grande de la ciudad de Madrid, más racional, que le puede gustar más o menos, pero por ejemplo la movilidad es de las ciudades ahora del mundo que tiene mejor movilidad. Sabemos que en el mundo el tema de movilidad es espectacular, ¿no? Y otra cosa que también que también ve mucha gente, el tema de la gestión de los residuos, que te parece una tontería, pero también me cuenta que viene a ver mucha gente, ¿no? Pero yo lo veo por la gente. ¿Qué es lo que viene a ver la gente de fuera? Pues viene a ver el tema del urbanismo, viene a ver el tema de movilidad, pues a lo mejor que en otra ciudad del mundo no tiene la movilidad que tiene aquí, pero en cualquier ciudad del mundo que eligen ustedes, Y yo creo que últimamente Madrid pues, ha invertido mucho en infraestructuras. Sí que es verdad que ha mucho pagado, porque la obra de Madrid nos ha costado mucho a los contribuyentes. Pero bueno, yo creo que luego al final ha quedado bien. No hemos tenido una Olimpiada para pagarlo, pero al final lo que ha quedado bien, ¿no? Entonces sería el último pico de la ciudad de Madrid, ¿no? O sea, ¿Y por qué solo fue 2 años? ¿Qué? ¿Por qué solo fue 2 años? ¿A qué? ¿Cuál dice? El señor ese que hizo tanto. Bueno, porque por temas políticos. Eran los primeros liberales que estaban en la conservadora, en la liberal, y entonces pues, se tuvo que ir, porque le echaron. Y lo había hecho muy bien, te digo, porque hizo los serenos también, porque los serenos, la policía, o sea, que creó mucho, saneó la luz, iluminó a las ciudades, o sea, que hizo un montón. Y luego reformas con el paseo de Recoletos, o sea, hizo muchísimas cosas. El Viudo de Pontejos. No sé si ha contado del canal de Isabel II, ¿cómo se hizo? Sí,
Se decía Bravo Murillo, tiene un cuadro también ahí en el ayuntamiento, cuando él era uno, en la época de Isabel II, dice, ahora se van a poder bañar casi todos. O sea que no se deben bañar mucho, ¿no? Y lo que fue que trajo, porque es que en aquel entonces, antes de la segunda, tenía un problema, y es que los canales, lo que son las alcantarillas y las aguas de abastecimiento estaban juntas, y muchas veces se rompían, y hubo una serie de enfermedades tifoideas, bueno, y salmonelosis, y un montón de cosas, un montón de enfermedades. Y por eso Isabel II pagó con su dinero el que tuviera un canal solamente que viniera de la Sierra de Madrid a traer el agua. O sea, y es por eso que luego el canal se hace. Sí. ¿A qué se dedica ahora el antiguo edificio del ayuntamiento, las antiguas sedes? Bueno, se dedica tiene una serie de aulas de la Escuela de Formación Municipal, aunque están en otro sitio ahora, ahí en Raimundo Pino de Villaverde, pero también tienen ahí una parte de la escuela. Se hacen visitas, se van a empezar a hacer visitas guiadas otra vez al edificio a nivel turístico, no se van a contar por aquello, porque yo he estado trabajando mucho tiempo allí, pero se van a empezar a visitas allí. Está también allí, está también la Secretaría General del Pleno, la Secretaría General del Pleno está en el otro lado, pero también está allí, la Secretaría General del Pleno. O sea, hay algunas dependencias, pero pocas, muy poquitas, la verdad. Y a ver si la abren ahí al público para que usted tenga la suerte de entrar en la capilla, que es una preciosidad, y entrar en el Salón de Goya, ese Salón de Goya, porque hay una copia de un Salón de Goya que está en el Museo de la Ciudad, en el Salón de Real, donde ahí, o sea, merece la pena verlo cuando se abren las visitas al público, merece la pena verlo. Ya te digo, me gusta un poquito, de hecho, bueno, miento, también se utiliza para actos públicos, pero el alcalde cuando se entregó la llave de la ciudad a gente, pues yo estaba allí en su época cuando estaba en el ayuntamiento de allí, como se entregó la llave de Putin, y si luego un petit comité le puedo contar la historia cuando se entregó y lo que pasó con la llave de Putin. Pues ya estaba entonces gafada esa llave, y bueno, yo estaba viviendo allí a Lula, a Reyes, se entregó la llave de la ciudad, que la primera se entregó al duque de Wellington, pero el primero luego vino el rey Carlos III inglés también, y se le entregó la llave y dijo, pues antepasado, luego se le entregó la llave de la ciudad, y todavía se siguen haciendo ceremonias de entrega de llaves, se siguen haciendo instituciones allí. El presidente de China estuve también allí, y se hizo en el salón, el patio de cristales, se hizo allí, también estuve yo también allí, y también, o sea, se hacen todavía actos institucionales, se hacen allí. Y luego populares, por ejemplo, el entierro de la Sardina, cuando recibe el alcalde al famoso entierro de la Sardina, lo hace también allí. El otro día se presentó también allí, en el patio de cristales, todas las cofradías a la Semana Santa. O sea, es un sitio que no se hace en Cibeles, se siguen haciendo allí. Es el antiguo ayuntamiento. De hecho, yo cuando hablo de ayuntamiento, llevo ya desde el año 2007 en Cibeles, ¿no? Pero joder, para mí, sí, digo, mi ayuntamiento, y pienso siempre, mi ayuntamiento antiguo. O sea, llevo desde el año 2007 allí, en Cibeles, pero claro, está muchos años también allí en esa zona y tiene mucho tirón. Y la gente lo sigue viendo como el Ayuntamiento de Madrid. La gente luego, los extranjeros, cuando vienen, van a ver la Plaza Mayor, digo, ir a ver la Plaza de la Villa, si es lo más bonito que hay. Además está muy bien iluminado por la noche, es una preciosidad. Y a los extranjeros cuando vienen digo, ¿y lo han visto? No lo han visto. Ah, sí, lo hemos visto como de Pascua, sí, es lo más bonito que hay. Bueno, no quiere decir que la Plaza de Mayor sea fea, no he dicho eso. Pero que la gente se pierde en la Plaza de la Villa y es una preciosidad. ¿El Madroño qué importancia puede tener para Madrid? Y luego, segunda pregunta, sí. Palacios que ha sido tan importante, donde hoy, por ejemplo, está la sede, ¿no?, de donde está el ayuntamiento, qué raro que no tenga, por ejemplo, calles o algo, ¿no? O sea, creo que sería un poco merecedor de determinada justicia arquitectónica para todo lo que ha hecho en Madrid, ¿no? La primera pregunta puede ser que no me acuerdo. Primero el Madroño, la sencillita, sí. Y el otro la semblanza de un gran arquitecto como el gallego Palacios, que me extraña mucho que no se le dé la importancia que tiene. Hombre, no, llevamos a un año celebrando... Usted hoy no lo ha mencionado, por ejemplo. 150 años estamos 150 años... Sí, lo sé. No, es que Palacios, recuérdeme que le cuente lo del Madroño, que no se me olvide. Sí, me meto primero con eso. Es que si luego se me olvida. Me meto primero con eso y luego con el tema ese y ya está. Palacios, cuando hicieron sí, se ha hecho mucho, pero me ha extrañado que usted hoy, con lo bien y magistral que lo ha hecho todo, que me ha llamado a mí personalmente la atención que no le haya mencionado en ningún momento, o a lo mejor yo no me he dado cuenta.
Mire, ¿sabe lo que había? Es que lo cuento cuando estoy allí, que claro, son cosas distintas, ¿no? Cuando estoy en un sitio cuento una cosa y otro otra, ¿no? Para ir más atrás de Palacios, le he contado que había una huerta. ¿Sabe lo que había después, antes de construir? Sí, ¿dónde estaba? ¿Qué había allí? Una huerta, ¿no? No, en la época de Felipe IV había una huerta. Pero después, de eso después, antes de que se construyera, estoy hablando del final del siglo XVIII y principios del XX, final del XIX y XX, ¿sabes lo que veis? El parque de atracciones. Sí. Entonces, si meten ahí, ponen ahí montaña rusa de Madrid. Y ¿estaba allí? Que hace así, y ahí había el teatro, está el teatro San Felipe, que estaba allí. Donde se hizo primero agua, azúcar y aguardiente, y la de la Gran Vía se hicieron allí, donde estaba, en esa zona de ahí, toda esa zona de la huerta, que no estaba, imagínense que ahí no hay nada ahora, no se imaginen que está ahí el ayuntamiento. Y un poquito más para atrás. La Puerta de Alcalá mismo, ahora estaba más atrás, pero antes estaba más adelante. La Puerta de Alcalá estaba un poquito más abajo. Luego se hizo un poquito más allá, porque se construyó una plaza de toros, que luego se quitó. Ahí me imagino que hay una plaza de toros, y la plaza se llevó para atrás la puerta de Cuerpo. Pues entonces la zona ahí era el parque de atracciones de Madrid. Además se cabrearon muchísimo cuando, de hecho, el ayuntamiento intentó tener ahí el ayuntamiento nuevo, ya entonces, pero el ministerio, se construyó allí donde estaba digo que nos había tiro al arco, bailes, teatro, o sea, en la zona de diversión, el parque de atracciones de Madrid, como he dicho antes. Y entonces los dos arquitectos, Alberto Palacios y Joaquín Otamendi, que eran unos chavales que tenían 35 años, jóvenes para que entonces ganaron un concurso contra muchísima gente. Ellos habían estado viajando por Austria y por varios sitios de Europa, también influenciados también por la parte de Inglaterra, y daban unos edificios también en Estados Unidos, también por foto, ahí no viajaron, pero sí por Europa sí viajaron bastante. Y ganaron el concurso contra otros más importantes que ellos, ¿no? Y bueno, de hecho en la exposición ahí dentro de Cibeles venían los clientes proyectos que se habían presentado y cómo fue el nuestro. La parte de abajo es una parte muy ecléctica, era muy, es decir, muy para correos, teléfonos y telégrafos. Telefónica se fue enseguida, afortunadamente, porque quería poner unos cables en la parte de arriba, subieron unos cables ahí que hay una telefonía fatal, telefonía, y se fueron al edificio de Telefónica a Gran Vía a los 7 años. Se terminó en el año, este edificio ha hecho 105 años ahora, el edificio de Cibeles. Y cuando se construyó estuvo 7 años nada más ahí Telefónica. Estuvo Correos mucho tiempo, que donde estaba el salón de plenos, se llamaba el salón de batallas, porque era donde todas las cartas se centralizaban allí y luego se repartían para toda España. Y entonces, bueno, pues un arquitecto pues hicieron ese edificio, y la parte de arriba es más historicista, está como más decorada, y entonces pues tiene una zona como más barroca, otra más plateresca, y luego pues hay imágenes de Hermes, el Mercurio, que es el mensajero de los dioses, como se dice, que manda mensajes, estaban ahí. Pero también ahí estaba Atahualpa Yupanqui, por un lado, Atahualpa, el rey Atahualpa, el rey Atahualpa, y entonces y otro Montezuma, hay también cosas egipcias, decoración por la parte de arriba. Hay una imagen en la entrada, sí, que llamaban la rubia, los guasones de los madrileños llamaban la rubia. Llamaban luego el Palacio de las Comunicaciones de Trotsky, lo visitó Trotsky, dijo que era la catedral de las comunicaciones, y hay una esa que se llama la rubia, que está así, sienta en la entrada de Cibeles, y dice que está cabreada porque Cibeles le está dando la espalda, ¿no? Dice, no, o sea, está muy de buena parte de arriba y tal. Y luego esto, al hacer ser un éxito, hicieron después de allí, en la zona de alrededor solamente, lo que es el Instituto Cervantes, lo que es el Círculo de Bellas Artes, Maudes, el Hospital Maudes, son más lejos, pero que hicieron muchísimas cosas más juntos, o sea, hicieron un montón. El símbolo del metro también lo diseñó Palacios. Sí, también. La marquesina que ahora vino a la disputa, que se pidió a Porriño y dijeron que no, como se la llevaron para allí ya no, es una réplica. Dijeron los gallegos muy listos, creo que no sabe, porque Santa Isla claro. Pero por lo visto también me contaban, yo también lo mismo, creí que no lo habían querido, pero también por lo visto que estaba muy deteriorada. O sea, ya no estaba como estaba antes, pues se la quisieron traer, y lo que hay era una réplica en las 4 calles, es una réplica de esa de la estación de metro, de las 4 calles.
Sí. ¿Y Madroños dónde está? Y el Madroño. Sí, el Madroño, yo he leído sobre el escudo de Madrid, que estuve leyendo mucho tiempo, y en realidad, aparte del oso, que ya lo contaba antes, que al principio el oso estaba de 4 patas, luego un pleito con con Segovia, con la iglesia y de la gente, y al final se llevó un pleito y decía, bueno, todos los árboles frutos para los ciudadanos y el otro era para la iglesia o para los segovianos, los terrenos. Hay de las dos versiones. Y el árbol, que no es un madroño, en realidad es un lodón, porque claro, es un árbol, es que el madroño es un arbusto, o sea, un oso no se sujeta sobre un arbusto, es un árbol, y es un lodón. Los lodones sí que había en aquella época, se quería lodones, torres, lodones, porque es un árbol, y sí que abundaba mucho en aquel entonces, no, aquí no hay, se han plantado madroños después, pero en aquella época no había tantos madroños, y eso es un lodón, es un árbol en realidad, es un lodón, no es un madroño, pero se ha quedado con eso ahí. Luego en inglés se traduce strawberry, que es un árbol de fresas, ya sabemos que no son fresas, los madroños, pero bueno, hasta hacen licores de madroño y cosas de esas. En realidad es un lodón, no es un arbusto, como se dice, pero bueno, se ha quedado así ya. Sí. Perdón, ¿quién construyó el edificio de la Bolsa de Madrid y a qué se dedica ahora ese edificio? Isabel II. Isabel II, ¿no? ¿Ahora tiene alguna aplicación o está simplemente cerrado? Bueno, pues yo he querido entrar varias veces, igual que sí, el día de la arquitectura, entré en la Real Academia de la Lengua, que me hizo gracia verla allí, pues ver ahí a todos los que conocemos allí, pues super chicos ahí, se visita, y creo que también se visita la bolsa. Yo no sé a qué se dedica, no lo sé si se hacen allí. Yo paso ahí, como trabajo en Cibeles, paso por ahí muchas veces, y la veo. De hecho, ayer pasé por delante de la bolsa. Está allí al lado un edificio que no lo saben, se lo saben ustedes, que está el monumento a los caídos por España, que es muy bonito, que están enterrados ahí los miles de los fusilaron el 3 de mayo, de Cuba, de la guerra de Cuba, están enterrados muchísima gente dentro de esa llama que hay allí. Hay el oso desconocido que está frente a la bolsa. Mucha gente no lo sabe. Eso cuando viene un jefe de Estado, la corona siempre la hace allí, porque hay mucha gente enterrada en los españoles ahí debajo. Gracias. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo Iglesias, por tu presencia hoy aquí con esta magnífica conferencia sobre Madrid. Y yo creo que no hay mejor forma que podamos seguir compartiendo y debatiendo sobre todo esto que en el hall con un buen vino de Rioja. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia.